Descubrí a mi esposa infiel en un hotel secreto. Mi esposa se sorprendió cuando le entregué los papeles de divorcio en el vestíbulo del hotel. No sé ni por dónde empezar. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono, así que si encuentras algún error, perdóname. Pero necesito desahogarme, porque lo que me pasó ha sido una de las cosas más dolorosas y difíciles de mi vida. Tengo 43 años, mi esposa tiene 40, y llevamos 16 años casados. Tenemos 2 hijos maravillosos, que son todo para mí. Por eso, jamás imaginé que algún día estaría en esta situación. Siempre pensé que teníamos un matrimonio sólido. Claro, como en cualquier relación, hubo altibajos, pero nunca nada que pareciera insalvable. Siempre traté de ser un buen esposo, un buen padre, de darles lo mejor. Quizás cometí errores, porque nadie es perfecto, pero nunca dudé de mi amor por mi familia. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo esto. Todo empezó con algo pequeño, algo que podría haber pasado desapercibido. Pero poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, y descubrí algo que nunca quise ver. Algo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Espero que al contar mi historia pueda encontrar algo de paz. Tal vez alguien que lea esto pueda entender lo que estoy pasando o, al menos, aprender de mi experiencia. Siempre creí que teníamos una vida estable, una de esas que mucha gente consideraría envidiable. Desde hace 7 años, trabajo como ingeniero en una empresa respetable. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gusta lo que hago, y me ha permitido proveerle a mi familia una buena calidad de vida. Nunca nos faltó nada esencial, y si alguna vez hubo sacrificios, siempre valieron la pena porque mi prioridad era que mis hijos y mi esposa estuvieran bien. Mi esposa, por su parte, comenzó a trabajar como gerente en una agencia publicitaria hace 3 años. Recuerdo lo emocionada que estaba cuando consiguió el puesto. Hablaba con pasión sobre sus proyectos y su equipo. Me enorgullecía verla tan feliz, logrando cosas importantes en su carrera. Yo siempre la apoyé, incluso cuando eso significaba que pasaba más horas en la oficina. Pensé que era una etapa normal, que todo esfuerzo trae recompensas. En casa, aunque las cosas no eran perfectas, funcionaban. Nos repartíamos las tareas lo mejor que podíamos, considerando nuestros horarios. A veces ella llegaba tarde del trabajo, pero siempre lo justificaba diciendo que era por reuniones importantes o plazos apretados. Yo no veía razones para dudar de eso. Al fin y al cabo, ella era una mujer responsable y comprometida con su trabajo, ¿no? A simple vista, éramos una familia común y corriente. Una casa acogedora, cenas familiares los fines de semana, vacaciones modestas pero llenas de recuerdos lindos. Creía que habíamos construido algo sólido juntos, algo que nada podría romper. Pero, como aprendí después, a veces las apariencias pueden ser tan frágiles como el cristal. Ahora que lo pienso, todo empezó con pequeños cambios, casi imperceptibles. Al principio no les di mucha importancia, porque, ¿quién va a pensar lo peor de alguien que amas? Mi esposa comenzó a estar más distante. No sé exactamente cuándo, pero lo noté en la forma en que me hablaba, en cómo evitaba ciertas conversaciones o en cómo su risa ya no era tan frecuente cuando estábamos juntos. Había noches en las que se acostaba sin siquiera darme las buenas noches. Siempre estaba cansada o estresada por el trabajo. Yo trataba de entenderla. Pensaba que era una etapa, que tal vez necesitaba tiempo. Pero lo que más me dolía eran sus comparaciones. De repente, empezó a mencionar a su jefe con demasiada frecuencia. Mi jefe dice esto, mi jefe tiene una visión tan clara de las cosas, deberías escuchar las ideas que tiene mi jefe. Al principio, pensé que era normal admirar a alguien con quien trabajas todos los días, pero luego esas comparaciones comenzaron a incluirme a mí. Deberías aprender de cómo mi jefe organiza su tiempo. Mi jefe siempre sabe cómo solucionar problemas. ¿Por qué no eres más ambicioso, como él? Eso me dolió más de lo que quería admitir. Traté de hacer oídos sordos, de no tomármelo personal, pero cada comentario era como una pequeña herida que no paraba de sangrar.
Entonces, intenté mejorar. Me esforcé por ser más atento, por escucharla más, por sorprenderla con detalles que antes le gustaban. Planeé una cena especial, compré flores, incluso me ofrecí a ayudar más con las cosas de la casa para que tuviera menos preocupaciones. Pero sus respuestas eran siempre frías, como si todo lo que hicieran no fuera suficiente. Recuerdo una noche en particular. Estábamos viendo una película juntos, algo que antes disfrutábamos mucho. Pero esta vez, estaba más pendiente de su teléfono que de la pantalla. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que eran cosas del trabajo, y apagó el móvil. No quise insistir. Pero, en el fondo, algo no me cuadraba. Algo me decía que había más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era como si estuviera perdiendo a la mujer con la que había compartido tantos años. Pero aún no sabía qué tan profundo era el abismo que nos separaba. La noche en que todo cambió sigue grabada en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. Era una de esas noches tranquilas en las que, por un momento, parece que todo está bien. Los niños ya estaban dormidos, y ella estaba en nuestra cama, riéndose mientras miraba su teléfono. Su risa era diferente, como si estuviera compartiendo un secreto que yo no podía entender. Le pregunté qué la hacía reír tanto. Me miró brevemente, con esa sonrisa que solía amarme, pero que ahora se sentía distante, y dijo: «Es un meme, nada importante». Algo en su tono me incomodó. No era lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si estuviera ocultando algo detrás de esa pantalla. Me fui a dormir con un nudo en el estómago, intentando convencerme de que estaba exagerando, de que todo estaba en mi cabeza. Pero la duda había echado raíces. Al día siguiente, mientras ella estaba en la ducha, vi su teléfono sobre la mesa de noche. No suelo revisar sus cosas, siempre he respetado su privacidad. Pero esa vez algo dentro de mí no pudo evitarlo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desbloqueé. No encontré nada. Ni mensajes sospechosos, ni llamadas recientes que parecieran fuera de lo común. Era demasiado limpio, demasiado perfecto. Entonces lo entendí, había estado borrando las pruebas. No sabía qué hacer. No quería acusarla sin tener certezas, pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados. Llamé a un amigo cercano, alguien en quien confiaba plenamente y que sabía de tecnología más que yo. Le conté lo que estaba pasando, y me prometió ayudarme. 2 días después, me llamó y me dijo: «Logré recuperar los mensajes borrados. Tienes que ver esto». Cuando vi los textos, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mensajes cargados de complicidad, de risas privadas, de palabras que solían ser nuestras, pero que ahora le pertenecían a otro. No había dudas, su jefe. Ese hombre que ella no dejaba de mencionar, que parecía ser el centro de todas sus historias últimamente. El dolor era insoportable. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cuándo empezó esto? ¿Fui yo quien falló en algo? No podía pensar con claridad, pero una cosa estaba clara, no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Esto era solo el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Cuando enfrenté la verdad, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Es difícil describir el dolor de descubrir que la persona con la que compartiste años de tu vida, con la que construiste un hogar y una familia, estaba traicionándote de esa manera. Era como si alguien hubiera arrancado una parte de mí, dejándome vacío, vulnerable. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Gritar, llorar, enfrentarla de inmediato. Todo eso cruzó por mi mente, pero en el fondo sabía que necesitaba pensar con claridad. La rabia y la tristeza no iban a resolver nada. Esa noche, apenas pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Al día siguiente, decidí buscar ayuda. Pasé horas leyendo artículos, foros, y testimonios de personas que habían pasado por algo similar. Necesitaba entender cómo lidiar con esto, cómo manejar la situación sin destruir por completo mi vida y la de mis hijos.
Encontré consejos que hablaban de guardar pruebas, de actuar con calma, de pensar a largo plazo. Mientras tanto, cada vez que la veía, sentía una mezcla de emociones que me consumían: amor, odio, tristeza, y una profunda sensación de traición. Era como si estuviera mirando a una extraña, alguien que llevaba la máscara de la mujer que amé durante tantos años. Pero esa máscara ahora estaba rota, y yo no podía dejar de ver lo que había detrás. Con el tiempo, comencé a tomar medidas. Me contacté con un abogado de confianza para informarme sobre los pasos legales. Le expliqué la situación sin demasiados detalles emocionales, quería que todo quedara claro y profesional. También empecé a investigar cómo podía proteger a mis hijos de todo esto. Ellos no tenían la culpa de nada, y mi prioridad era minimizar el impacto que esta situación tendría en sus vidas. Por otro lado, el dolor seguía ahí, latente, como una herida que no cerraba. Había momentos en los que todo parecía irreal, como si fuera una pesadilla de la que tarde o temprano despertaría. Pero luego la veía a ella, comportándose como si nada estuviera pasando, como si todo estuviera normal. Y eso me hacía recordar que esta era mi realidad, por más cruel que fuera. Sabía que no podía actuar por impulso, que este era un camino largo y difícil. Pero también sabía que, aunque estaba destrozado, tenía que mantenerme fuerte. No por ella, ni por mí, sino por mis hijos, por esa parte de mi vida que todavía tenía sentido y que necesitaba proteger. Tras días sumido en una mezcla de dolor, confusión y rabia, comprendí que no podía enfrentar esta situación completamente solo. Era demasiado para cargar en mis hombros, especialmente porque tenía que ser cauteloso, estratégico y, sobre todo, fuerte por mis hijos. Fue entonces cuando decidí que debía contactar a alguien que pudiera estar pasando por lo mismo, la esposa del jefe de mi esposa. Al principio, dudé mucho antes de dar ese paso. ¿Cómo le dices a una mujer que su esposo la está engañando con tu propia esposa? ¿Y si no me creía? ¿Y si reaccionaba de manera agresiva o, peor aún, se lo contaba a ellos y todo mi plan se desmoronaba? Pero sabía que necesitaba aliados, y si alguien podía entender mi dolor, era ella. Conseguí su número de contacto tras algunas búsquedas en redes sociales y un par de llamadas a conocidos mutuos. Le envié un mensaje breve y respetuoso, pidiéndole que nos reuniéramos en persona. No quería abordar un tema tan delicado a través de mensajes. Después de un par de días sin respuesta, finalmente recibí un "está bien, hablemos", que me dio un poco de esperanza y, al mismo tiempo, me llenó de nervios. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. Era una mujer elegante, con una presencia serena que, sin embargo, no podía ocultar un trasfondo de preocupación. Nos saludamos con cortesía, y tras unos momentos incómodos, fui directo al grano. Le expliqué que tenía pruebas de que su esposo estaba teniendo una relación con mi esposa. Al principio, su reacción fue una mezcla de incredulidad y negación. Lo entendí. Nadie quiere creer que la persona en la que confías y amas te está traicionando de esa manera. Pero entonces le mostré los mensajes que había recuperado. Su rostro cambió. Pasó de la sorpresa al dolor, y luego a una determinación que casi podía tocarse en el aire. Sabía que algo no estaba bien, dijo finalmente, con la voz entrecortada. Lo sentía, pero no tenía pruebas. Ahora todo encaja. Pasamos horas hablando, compartiendo nuestras experiencias y descubriendo que ambos habíamos estado notando señales similares: mentiras pequeñas pero constantes, ausencias inexplicables, comportamientos fuera de lo común. Era como si estuviéramos armando las piezas de un rompecabezas macabro que ellos habían tratado de esconder. Decidimos trabajar juntos. Si íbamos a enfrentarlos, necesitábamos más pruebas, algo que fuera definitivo e irrefutable. Ella comenzó a revisar los movimientos de su esposo con más atención, mientras yo hacía lo mismo con mi esposa. Entre los dos recopilamos mensajes, fotos y horarios que confirmaban sus encuentros. Cada nueva prueba era como una puñalada más, pero también una razón más para seguir adelante con nuestro plan. Además, ambos acordamos que queríamos proceder con el divorcio al mismo tiempo.
no porque fuera un acto de venganza, sino porque hacerlo juntos nos daría fuerza y evitaría que ellos pudieran manipular la situación para su beneficio. Hablamos con abogados y organizamos nuestras estrategias legales. Fue un proceso frío y calculado, pero necesario para proteger lo que más nos importaba, nuestras familias, nuestras vidas y, sobre todo, nuestra dignidad. Durante esas semanas, formamos un vínculo extraño pero poderoso. Éramos dos desconocidos unidos por un dolor compartido, luchando por recuperar el control de nuestras vidas. Hubo momentos en los que nos apoyamos mutuamente, compartiendo lágrimas y palabras de aliento. Y aunque nunca planeé confiar tanto en alguien que apenas conocía, su fortaleza me inspiró a seguir adelante. Cada paso que dábamos nos acercaba más al inevitable enfrentamiento. Ambos sabíamos que el momento de la verdad estaba cerca, y que nuestras vidas cambiarían para siempre. Pero también sabíamos que no estábamos solos en esto. Y en medio de tanto caos y sufrimiento, eso era lo único que me daba algo de paz. El día de la confrontación llegó más rápido de lo que esperaba. Habíamos planeado cada detalle con meticulosidad, asegurándonos de que no hubiera margen de error. No se trataba solo de enfrentar a mi esposa y su jefe, se trataba de hacerlo de una manera que dejara claro que ya no podían manipularnos ni esconderse tras sus mentiras. La esposa del jefe, con quien había estado colaborando, y yo decidimos que la confrontación debía ser en un lugar donde no pudieran evadirnos ni huir de la situación. Después de investigar un poco, descubrimos que ellos frecuentaban un motel discreto en las afueras de la ciudad, un lugar lo suficientemente apartado como para evitar ser descubiertos. Nos aseguramos de que nuestra visita coincidiera con uno de sus encuentros. La tensión era insoportable mientras conducía hacia el motel. Mi mente estaba inundada de preguntas y emociones. ¿Cómo reaccionaría mi esposa? ¿Intentaría justificar lo injustificable? ¿Y yo, sería capaz de mantener la compostura o me dejaría llevar por la ira? Al llegar al motel, nos encontramos con el sheriff local, a quien habíamos contactado previamente para asegurarnos de que todo se hiciera de forma legal y ordenada. Aunque sentía que mi vida estaba desmoronándose, quería evitar un escándalo mayor, especialmente por el bien de mis hijos. Con las pruebas en mano, entramos al lugar con determinación. El encargado del motel, que había sido informado de la situación, nos señaló la habitación donde ellos estaban. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría salirse de mi pecho. Golpeamos la puerta con firmeza, y tras unos segundos de silencio, la abrió mi esposa. Lo que vi en su rostro fue una mezcla de sorpresa, miedo y vergüenza. Su jefe estaba detrás de ella, claramente desconcertado. La escena era tan surrealista que por un momento todo pareció detenerse. Pero no había vuelta atrás. ¿Qué es esto?, preguntó mi esposa, intentando sonar indignada, pero su voz temblaba. Saqué mi teléfono y mostré los mensajes, las fotos, las pruebas que habíamos recopilado. La esposa del jefe hizo lo mismo. Sus excusas empezaron a fluir casi de inmediato, como si pudieran borrar los hechos con palabras. No es lo que parece, dijo ella, casi rogando. ¿Entonces qué es?, respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía. ¿Qué clase de reunión de trabajo se da en un motel? Su jefe, por su parte, intentó mantener la compostura, pero estaba claro que no sabía qué decir. Balbuceó algo sobre cómo esto era un error, un malentendido. Pero el silencio y las pruebas eran más elocuentes que cualquier palabra. La esposa del jefe fue quien rompió la tensión. Esto se acaba aquí. Ambos sabían lo que estaban haciendo, y ahora tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Mi esposa intentó acercarse a mí, llorando, diciendo que había cometido un error, que todavía me amaba, que todo esto podía arreglarse. Pero yo ya no podía creerle. Las palabras que antes tenían tanto significado para mí ahora sonaban vacías, carentes de cualquier verdad. No hay nada que arreglar, le respondí, mirándola a los ojos por última vez con algo de la tristeza que aún quedaba en mi corazón. Lo que destruiste no tiene reparación. Salí de esa habitación con un peso inmenso sobre mis hombros, pero también con una certeza,
había llegado el momento de cerrar este capítulo de mi vida. No sería fácil, y las heridas tardarían en sanar, pero al menos había enfrentado la verdad y tomado el control de mi futuro. Y aunque el dolor seguía siendo insoportable, sabía que esto era solo el principio de mi camino hacia la libertad. Después de la confrontación en el motel, mi vida dio un giro completo. La esposa de mi jefe, que se había convertido en una aliada inquebrantable durante todo este proceso, se despidió de mí con una mirada de entendimiento, y yo volví a mi casa con el corazón hecho pedazos. Aunque las pruebas estaban ahí, claras e irrefutables, una parte de mí todavía se resistía a aceptar que todo estaba realmente terminado. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa, aún entre lágrimas, me pidió que habláramos. Su rostro reflejaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación, algo que jamás había visto en ella antes. De alguna manera, eso me hizo sentir aún más herido. No era la primera vez que me decía que estaba arrepentida de algo, pero esta vez sentía que sus palabras eran una mera respuesta automática para evitar las consecuencias de sus actos. Me pidió perdón una y otra vez, repitiendo una y otra vez que había cometido un error, que nunca quiso hacerme daño. Me dejé llevar por la emoción, decía. Fue un momento de debilidad. Pero las palabras no lograban tocar el fondo de mi corazón roto. ¿Cómo podía creer en ella después de todo lo que había descubierto? Cada disculpa sonaba vacía, como si estuviera diciendo lo que creía que yo quería escuchar. Y, aún más doloroso, sus palabras no lograban borrar la imagen del motel, ni el sonido de su voz al justificar lo injustificable. ¿Y qué quieres que haga ahora?, le pregunté, con la voz quebrada, intentando mantener la calma. Sabía que no podía dejar que las emociones me controlaran, pero la lucha interna era brutal. Que lo olvide todo. Que borre todo lo que descubrí, todo lo que has hecho, como si nunca hubiera pasado. Ella se arrodilló, con lágrimas en los ojos, y me suplicó que le diera otra oportunidad. Te juro que te amo, dijo. Y estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que esto funcione. Puedo ir a terapia, podemos empezar de cero, lo que sea. Mi mente estaba hecha un torbellino. Recordaba aquellos momentos felices cuando estábamos juntos, cuando pensaba que nuestra relación era sólida, que todo lo que habíamos construido no podía ser destruido por un error, por un desliz. Pero este no era un simple desliz. Lo que había hecho traspasaba la línea de la confianza. Lo que había hecho era irreparable. Y aunque su dolor y arrepentimiento me tocaban, no podía dejar de pensar en cómo me sentía yo. El vacío que había dejado su traición era demasiado grande para simplemente rellenarlo con promesas vacías. Decidí no responder de inmediato. Le dije que necesitaba tiempo. Sabía que mi corazón ya estaba cerrado, pero mi mente aún estaba luchando con la idea de destruirlo todo, de cortar con ella para siempre. Durante días, el dilema me carcomió por dentro. Quería creer en su arrepentimiento, pero no podía ignorar lo que había visto, las mentiras que me había contado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien que me había traicionado tan profundamente? Ella insistió en que fuéramos a terapia de pareja. Le prometí que lo pensaría. Pero en el fondo de mi ser, ya sabía que esa relación había llegado a su fin. No importaba cuánto me pidiera perdón o que tanto intentara cambiar. Ya no veía a la mujer que una vez amé. La persona que había delante de mí era alguien diferente, alguien que me había roto, y no sabía si sería capaz de seguir adelante con ella. La verdad era simple y dolorosa, había llegado el momento de aceptar que, por más que me doliera, debía dejarla ir. No por rencor, ni por venganza, sino porque me había quedado sin fuerzas para seguir luchando por algo que ya no existía. Nuestra relación ya no tenía base, ya no tenía cimientos. La confianza, la principal piedra angular de cualquier vínculo, se había quebrado de una manera que ni el mejor de los terapeutas podría sanar. En los días que siguieron, me centré en mi bienestar emocional. Comencé a pensar en mi futuro sin ella, a reconstruir mi vida desde cero. Me di cuenta de que, aunque el dolor era inmenso, tenía que sanar por mí mismo primero. Para mis hijos, para mi familia, y para mí.
Podía seguir adelante, aunque no tuviera todas las respuestas. La sanación llevaría tiempo, pero lo más importante era que había tomado una decisión clara, la relación ya no podía salvarse. Y debía seguir mi camino, el dolor que sentía era indescriptible. Cada día parecía más pesado que el anterior, y por más que trataba de enfocarme en las cosas que debía hacer, mi mente no dejaba de regresar a lo sucedido. La traición de mi esposa me había destrozado, pero había algo aún más doloroso que el sufrimiento propio, el impacto que todo esto tendría en mis hijos. Ellos eran pequeños, apenas adolescentes, y aunque no sabían todo lo que había sucedido entre su madre y yo, podían sentir la tensión en el aire. Las discusiones que antes pasaban desapercibidas, ahora se notaban, y los silencios largos, cargados de dolor, se habían vuelto nuestra nueva rutina. Ellos, con sus ojos llenos de preguntas no formuladas, parecían captar la angustia en mi rostro. Recuerdo el día en que mi hija me preguntó, con esa inocencia que solo los niños tienen, «Papá, ¿por qué mamá no está en la casa?». Fue como una puñalada directa al corazón. Aunque mi hija no sabía lo que realmente estaba pasando, era obvio que su mundo ya no era el mismo. Mi hijo, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada perdida en sus propios pensamientos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo sin decir una palabra. Pasaron días en los que intentaba poner una sonrisa para ellos, esconder el dolor detrás de gestos tranquilos, pero no era fácil. Cada vez que los veía, el peso de lo que estábamos atravesando caía sobre mis hombros. No quería que ellos sufrieran más de lo que ya lo estaban haciendo, pero la realidad es que mi decisión de seguir adelante, de separarme, les afectaría, y no sabía si alguna vez serían capaces de entenderlo. Lo que más me preocupaba era cómo gestionar esta situación para no dañarlos más. No quería que ellos cargaran con el odio o el resentimiento que yo sentía. Quería que pudieran ver que, a pesar de todo lo que había sucedido, el amor por ellos nunca cambiaría, que mi obligación como padre era seguir adelante por su bienestar. Pero las palabras no eran suficientes. Mis hijos necesitaban ver acciones, necesitaban ver que su padre estaba dispuesto a enfrentarse a todo por ellos, aunque a veces no sabía cómo. Mi hijo me vio un día, tras una tarde de conversación sobre lo que estaba pasando, mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. Él se acercó a mí con una pregunta que casi me hizo quebrarme. «Papá, ¿estás triste por mamá?». Al principio no sabía cómo responder. ¿Cómo podía explicarle que la persona en la que había confiado y con la que había construido una familia había roto ese lazo sin pensar en las consecuencias? Lo que le dije fue lo más sincero que pude en ese momento. «Sí, hijo, estoy triste. Pero eso no significa que todo esté perdido. Lo que me importa más que nada es que tú y tu hermana estéis bien. Siempre estaré aquí para ustedes». La lucha interna de cómo manejaba mis emociones en presencia de ellos era agotadora. Quería ser fuerte, mostrarles que todo pasaría, que encontraría la forma de seguir adelante, pero por dentro me sentía como si estuviera rompiéndome poco a poco. A veces sentía la tentación de dejar que mi dolor los viera, de desmoronarme frente a ellos, de mostrarles cuán devastado estaba. Pero, al final, siempre me detenía. Ellos merecían ver a un padre que luchaba por ellos, que no los dejaba caer en la desesperación. Lo más doloroso era ver cómo mi hija intentaba arreglar las cosas. Me traía dibujos, cartas, pequeños gestos de cariño, como si creyera que con eso podría devolver la estabilidad a la familia. «Papá, todo va a estar bien», me decía con esa confianza que solo los niños tienen. Y yo, con todo el dolor acumulado, solo podía abrazarla, con el alma rota. Mis emociones fluctuaban constantemente, entre el dolor y la rabia, entre la tristeza y el amor por mis hijos. Pero una cosa estaba clara, mi prioridad ahora era protegerlos. No podía cambiar lo que había sucedido con mi esposa, pero podía asegurarme de que ellos no sufrieran más de lo necesario. Podía, al menos, intentar reconstruir una vida para ellos, una vida donde el amor que les tenía fuera más fuerte que cualquier dolor. Así que, aunque las cicatrices emocionales que dejaba todo este proceso seguirían conmigo por mucho tiempo, mi enfoque estaba en mis hijos. Quería ser el padre que necesitaban,
uno que no se dejara consumir por la venganza o el resentimiento, sino que se centrara en sanar, en reconstruir la paz que tanto habíamos perdido. A medida que el tiempo pasaba, entendía que el dolor era parte del proceso, pero que, al final, lo que importaba era cómo avanzábamos, cómo superábamos juntos todo lo que nos había tocado vivir. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, fui comenzando a ver que, aunque las cicatrices de lo sucedido seguían ahí, la vida continuaba. Mi decisión de separarme de mi esposa no fue fácil, ni fue tomada a la ligera, pero sabía que era lo mejor para mí, y más aún, lo que más necesitaban mis hijos. Había llegado a un punto en que la relación ya no tenía fundamento, la confianza que alguna vez existió entre nosotros se había desvanecido por completo. No podía seguir aferrándome a un matrimonio roto solo por el miedo a enfrentar lo que venía. La primera vez que firmé los papeles del divorcio, sentí un nudo en el estómago. No era solo el fin de un matrimonio, era el fin de una vida que había creído que iba a ser eterna. Pero, a pesar del dolor, también sentí una extraña sensación de liberación. Por fin estaba tomando control de mi vida, y aunque me costara, sabía que ya no era el mismo hombre que había entrado en esa relación. Estaba renaciendo, aunque aún no lo viera claramente. Mis hijos fueron mi principal preocupación durante todo el proceso. Sabía que su vida cambiaría para siempre, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para que el impacto fuera el menor posible. Afortunadamente, ellos entendieron, a su manera, que lo que había sucedido no era culpa de ninguno de los dos. Ambos padres los amábamos, y aunque ya no estuviéramos juntos, siempre estaríamos allí para guiarlos. El proceso de adaptación fue lento. Al principio, los fines de semana sin ellos en casa me parecían insoportables. Pero con el tiempo, comencé a entender que necesitaba espacio para sanar. Fue entonces cuando decidí hacer cosas que nunca antes había tenido tiempo de hacer. Viajé solo, me reencontré con viejos amigos, y por primera vez en años, me di la oportunidad de pensar en mí mismo. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía y, de alguna manera, a redescubrir la vida. Mi relación con mi exesposa pasó a ser formal, cordial. Seguimos compartiendo la responsabilidad de nuestros hijos, pero más allá de eso, la conexión emocional había desaparecido. Ella, aunque intentó muchas veces volver a acercarse, comprendió que ya no podía haber una reconciliación. Quizás algún día, cuando el tiempo lo permita, podríamos tener una amistad basada en el respeto, pero nunca volveríamos a ser lo que fuimos. Mis hijos, por su parte, comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Hubo momentos difíciles, claro, momentos en los que sentí que todo se venía abajo, pero me di cuenta de que el proceso de sanación no era solo mío. Ellos también estaban reconstruyendo sus vidas, de alguna manera, pero lo estaban haciendo con el apoyo incondicional de un padre que nunca dejaría de estar ahí para ellos. Hoy en día, sigo luchando por ser una mejor versión de mí mismo. He aprendido que, aunque la vida nos puede golpear con dureza, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. No es fácil, ni rápido, pero con cada paso, me voy acercando más a esa paz interior que tanto necesito. He aprendido a perdonar, primero a mí mismo y luego a los demás, aunque eso no signifique olvidar. Perdono, porque es el único camino para liberar mi corazón del rencor. Lo que más agradezco es que, al final de todo esto, pude encontrar una forma de seguir adelante por mis hijos. Ellos son mi motor, mi razón de ser. Mi amor por ellos nunca cambiará, y aunque nuestras vidas ya no sean lo que eran antes, lo más importante es que sigo siendo su padre, y ellos siguen siendo mi razón para seguir luchando cada día. El futuro es incierto, y aunque el camino no será fácil, sé que tengo la fortaleza para seguir adelante. Lo peor ya ha pasado, y ahora solo me queda construir un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo lleno de esperanza, resiliencia y la certeza de que, aunque el dolor haya sido profundo, la vida sigue, y siempre hay una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores.
Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.